Piensa en algo tan simple, tan común, que está presente en tu mesa todos los días, pero que lleva un poder espiritual inmenso. ¿Sabías que la sal, además de sazonar y preservar, tiene un significado profundo en las Escrituras? Y si te dijera que es usada como una arma espiritual, capaz de purificar, proteger e incluso romper maldiciones. Desde el principio, vemos a Dios separando y asignando funciones específicas para los elementos de la naturaleza. Así como el agua simboliza vida y el fuego representa purificación, la sal lleva el significado de preservación y purificación. No es solo un recurso natural, sino un símbolo del compromiso y la fidelidad divina. La Biblia está llena de misterios ocultos que pueden transformar tu vida, y la sal es uno de esos elementos extraordinarios. Hoy te mostraré cómo Dios usó la sal para sellar pactos eternos, traer bendiciones e incluso ejercer justicia. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque descubrirás no solo el significado bíblico de la sal, sino también cómo utilizarla de manera sagrada en tu vida espiritual. Antes de empezar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para recibir más mensajes inspiradores y enseñanzas profundas que pueden cambiar tu camino de fe. Vamos a sumergirnos juntos en esta revelación. La Biblia nos enseña que todo lo que existe fue creado por Dios, y cada elemento tiene un propósito específico. La sal no es la excepción. Desde el Génesis, vemos que Dios creó el mundo con orden, estableciendo funciones únicas para cada parte de la creación. Así como el agua da vida y el fuego consume, la sal fue designada para preservar y purificar. Es un símbolo de la alianza eterna de Dios con el hombre, una herramienta que trasciende lo natural para convertirse en un instrumento espiritual. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús declaró: «A ustedes son la sal de la tierra». Esta afirmación refuerza el papel de la sal como símbolo de impacto y transformación. Así como la sal realza el sabor y preserva lo que sería corrompido, somos llamados a ser instrumentos de preservación espiritual y de influencia positiva en el mundo. Históricamente, la sal también era considerada algo valioso. En la antigua Roma, por ejemplo, era tan importante que servía como moneda, originando la palabra salario. Además, en culturas orientales, la sal se usaba en pactos, simbolizando un compromiso eterno de lealtad y fidelidad. Estos contextos históricos y culturales reflejan la visión bíblica de la sal como algo que sella alianzas y refuerza la conexión entre Dios y su pueblo. La Biblia también menciona la sal en Génesis, simbólicamente representada como parte de la creación. No es solo un condimento, es un recordatorio de que Dios provee todo lo que necesitamos, hasta los mínimos detalles, para sostener nuestras vidas y conectarnos con el plan divino. La sal es, por lo tanto, un regalo divino que nos invita a reflexionar sobre nuestra función como hijos de Dios. Nos recuerda nuestra alianza con el Creador y nuestro papel en preservar y compartir la verdad de nuestro Señor, que podamos vivir como la sal de la tierra, trayendo impacto y transformando el mundo a nuestro alrededor para la gloria de Dios. La sal, además de su significado espiritual, desempeñó un papel central en el desarrollo de las civilizaciones humanas. Mucho antes de ser ampliamente accesible, era uno de los bienes más valorados, asociado a la supervivencia, el comercio y los pactos. En la antigüedad, la sal era esencial para conservar alimentos en una época sin refrigeración. Prevenía la descomposición y, por lo tanto, permitía que las comunidades almacenaran provisiones y prosperaran. Su importancia práctica la convirtió en uno de los productos más valiosos de la economía antigua. En la antigua Roma, por ejemplo, la sal era tan preciosa que los soldados a menudo eran pagados con ella, originando el término salario. Este detalle revela que la sal no era solo un recurso, era una medida de valor. Su presencia en la economía también simboliza cómo el elemento físico se conectaba con lo espiritual. Lo que preserva la vida física también nos recuerda la preservación espiritual. Culturalmente, la sal también fue asociada a pactos de amistad y lealtad. En muchas culturas orientales, compartir sal con alguien significaba firmar un compromiso perpetuo. La expresión pacto de sal,
que aparece en la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 5, refleja esta práctica. En ese versículo, Dios establece una alianza eterna con David y sus descendientes, simbolizando la incorruptibilidad de sus promesas. Además de su papel histórico, la sal se convirtió en un símbolo de alianza en contextos comunitarios. Al comer sal juntos, las personas establecían confianza y compromiso. Esta práctica, cargada de significado espiritual, refleja el pacto eterno que Dios ofrece a su pueblo. La sal, en la historia humana, es más que una sustancia. Es un símbolo de valor, alianza y preservación. A través de su uso cultural y económico, vemos un reflejo de lo que significa espiritualmente. Una conexión con Dios, que nos preserva, nos purifica y nos llama a vivir en compromiso fiel. La historia de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más impactantes de la Biblia, destacando la justicia divina y las consecuencias de la desobediencia. Dentro de esta narrativa, la sal aparece como un símbolo tanto de juicio como de preservación, reforzando el carácter justo y santo de Dios. Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por su extrema depravación y rechazo a los caminos de Dios. En Génesis capítulo 19, Dios envió ángeles para rescatar a Lot y su familia antes de destruir las ciudades con fuego y azufre. Este acto de destrucción simbolizaba el juicio divino sobre un pueblo que había alejado completamente la rectitud. Los ángeles dieron instrucciones claras a la familia de Lot: huir sin mirar hacia atrás. Esta orden representaba no solo una prueba de obediencia, sino también una invitación a dejar el pasado y seguir adelante bajo la protección de Dios. Sin embargo, la esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción, miró hacia atrás y fue transformada en una estatua de sal. La transformación de la esposa de Lot en sal está llena de significado. La sal, en este contexto, es un recordatorio visible del juicio divino. Simboliza la preservación de un recuerdo, un hito de la desobediencia y sus consecuencias. Al mismo tiempo, sirve como una advertencia para todos aquellos que ponen los ojos en lo que Dios ya pidió dejar atrás. Además, la sal también aparece en otros contextos de la Biblia como símbolo de maldición sobre la tierra. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, leemos que tierras malditas serían cubiertas de azufre y sal, convirtiéndose en inhabitables. Este paralelo refuerza el papel de la sal como un signo de juicio, pero también de preservación de la justicia divina. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Mirar hacia atrás, en el contexto espiritual, puede significar aferrarse al pasado, dudar de las promesas de Dios o vacilar en seguir su llamado. La historia de Sodoma y Gomorra, con la sal como elemento central, nos recuerda que la fidelidad a Dios requiere que avancemos con valentía y determinación. La sal en Sodoma y Gomorra simboliza tanto el juicio como la preservación de las lecciones divinas para la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestra obediencia a Dios y sobre la disposición de dejar el pasado atrás, confiando plenamente en sus promesas y dirección. Que podamos aprender de esta historia a vivir en fidelidad y avanzar con fe. La sal ocupa un lugar significativo en las prácticas de adoración y alianza descritas en el Antiguo Testamento. No era solo un elemento práctico, sino que llevaba un simbolismo espiritual profundo, representando pureza, compromiso y perpetuidad. Dios, al establecer sus leyes y pactos, a menudo usaba la sal para reforzar la santidad y la durabilidad de sus promesas. En el libro de Levítico, Dios instruye a los israelitas a sazonar todas sus ofrendas de cereal con sal. Sazona con sal todas tus ofrendas de cereal. No dejes de poner sal en la ofrenda de tu Dios. Agrega sal a todas tus ofrendas. Levítico capítulo 2, versículo 13. Esta práctica destacaba la importancia de la sal como símbolo de pureza y dedicación. Al ser incluida en las ofrendas, la sal representaba la alianza inmutable entre Dios y su pueblo. Además, la sal se usaba como parte de los pactos de alianza. En 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 5, leemos sobre el pacto de sal entre Dios y David.
¿No saben que el Señor, el Dios de Israel, dio para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto de sal? En este contexto, la sal simboliza la durabilidad y la incorruptibilidad del pacto, destacando que las promesas de Dios son eternas e inquebrantables. El uso de la sal en las ofrendas también reflejaba un compromiso comunitario. Al ofrecer sacrificios con sal, el pueblo reafirmaba su alianza con Dios y entre sí, recordando que eran un pueblo separado para vivir en santidad. La presencia de la sal en estas prácticas simbolizaba la continuidad y la preservación de la relación entre Dios e Israel. Otro aspecto importante es el papel de la sal como purificador. Así como preserva los alimentos contra la corrupción, en el contexto espiritual, la sal simbolizaba la preservación de la santidad. Las ofrendas saladas eran una forma de reconocer que Dios es santo y que el pacto con Él exige pureza y fidelidad. Estas enseñanzas apuntaban a algo mayor, el cumplimiento final de la alianza en Jesucristo. Así como la sal simbolizaba pureza y pacto eterno, Jesús vino para purificar nuestros pecados y establecer una nueva alianza que trasciende el tiempo y el espacio. Las ofrendas y pactos de sal en el Antiguo Testamento nos recuerdan la santidad y la fidelidad de Dios. Refuerzan el compromiso divino de preservar y purificar a su pueblo, apuntando al continuo llamado a vivir en alianza con Él. Así como la sal era indispensable en las ofrendas antiguas, que podamos vivir de manera consagrada, reflejando la pureza y la fidelidad que Dios espera de nosotros. La guerra espiritual es una realidad para todos los cristianos. Nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. En este contexto, la sal surge como un símbolo poderoso de purificación, pacto y protección. Desde los tiempos bíblicos, ha sido usada como herramienta para declarar la autoridad de Dios en situaciones de conflicto espiritual. Una de las primeras menciones al uso de la sal en una situación espiritual está en el libro de 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21. Eliseo utilizó sal para purificar las aguas de Jericó, declarando: «Así dice el Señor, purifiqué estas aguas, nunca más causarán muerte ni dejarán de producir». Este acto no fue solo simbólico, sino también un ejemplo práctico del poder de Dios para transformar algo contaminado en algo puro y renovado. En el contexto de la guerra espiritual, la sal puede ser usada como símbolo de purificación. Al orar y esparcir sal en un ambiente, estamos pidiendo que Dios elimine cualquier influencia negativa y consagre ese espacio para su gloria. Así como la sal purifica las aguas, nos recuerda el poder de Dios para purificar nuestras vidas y ambientes. La sal también representa pacto de fidelidad. En Levítico capítulo 2, versículo 13, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, simbolizando la alianza eterna entre Él y su pueblo. En la guerra espiritual, este simbolismo refuerza nuestra posición en Cristo y nos recuerda que estamos bajo la protección de un Dios que nunca quebra sus promesas. Además, la sal aparece como instrumento de juicio. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45, Abimelec esparció sal sobre una ciudad que había conquistado, simbolizando su condena. Este uso nos recuerda que la sal puede ser un símbolo de justicia divina, usado para declarar el fin de ciclos negativos y la remoción de influencias malignas. La sal en la guerra espiritual es un recordatorio de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nos invita a actuar con fe y confianza, sabiendo que, en Cristo, tenemos autoridad para vencer cualquier batalla espiritual. Al usar la sal como símbolo, estamos reafirmando nuestra alianza con Dios y declarando su victoria en todas las áreas de nuestra vida. A lo largo de la Biblia, la sal es constantemente asociada a la pureza y la santidad. Era un elemento indispensable en las prácticas de adoración y consagración, simbolizando la alianza entre Dios y su pueblo. La purificación y la consagración a través de la sal nos enseñan sobre la importancia de vivir una vida separada para Dios, buscando continuamente la renovación espiritual. Un ejemplo notable del uso de la sal para purificación está en el libro de 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21. El profeta Eliseo, al encontrar aguas contaminadas que causaban muerte e infertilidad,
lanzó sal en la fuente y proclamó: «Así dice el Señor, purifiqué estas aguas, nunca más causarán muerte ni dejarán de producir». Este acto simbolizaba el poder de Dios para traer curación y restauración. De la misma manera, la sal era un elemento esencial en las ofrendas descritas en el Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, reforzando el simbolismo de pureza y pacto eterno. Este mandamiento destacaba que la adoración debía ser ofrecida con santidad y reverencia, representando el compromiso inquebrantable entre Dios y su pueblo. El concepto de consagración con sal también apunta a la idea de separación. En la Biblia, ser consagrado significa ser separado para un propósito sagrado. La sal, con sus propiedades de preservación y purificación, simboliza esta separación de lo que es impuro. Así, refleja el llamado de Dios para vivir vidas santas, alejadas de la corrupción y dedicadas al Señor. Además, la sal nos recuerda la fidelidad de Dios. En Números capítulo 18, versículo 19, Dios establece un pacto de sal con Aarón y sus descendientes, garantizando provisión y protección perpetua para los sacerdotes. Este pacto refleja la incorruptibilidad de la sal y la eternidad de las promesas de Dios. La sal, como elemento de purificación y consagración, nos invita a reflexionar sobre la santidad de nuestra adoración y nuestro compromiso con Dios. Nos recuerda que la vida cristiana es un llamado a vivir en pureza, separados para los propósitos divinos, que podamos responder a este llamado con fe y obediencia, permitiendo que Dios purifique y consagre cada aspecto de nuestra vida. El hogar es uno de los mayores dones que Dios nos concede, siendo un espacio de refugio, comunión y crecimiento espiritual. Proteger la casa y la familia espiritualmente es un acto de fe, y la sal aparece en las Escrituras como un símbolo poderoso de preservación y protección, reflejando la presencia y la provisión de Dios. En Josué capítulo 24, versículo 15, leemos la declaración de fe de Josué: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta afirmación nos recuerda que la protección espiritual del hogar comienza con la entrega total a Dios. Cuando consagramos nuestro hogar al Señor, declaramos que Él es soberano sobre nuestra familia y que confiamos en su protección. La sal, como elemento simbólico, refuerza esta entrega. Sus propiedades de preservación y purificación son un reflejo de la acción de Dios en guardar nuestras casas contra influencias negativas y fortalecer los lazos familiares. Así como la sal preserva y purifica en el mundo físico, nos recuerda que Dios es quien sostiene y protege lo más importante. La historia de Eliseo, purificando las aguas de Jericó en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21, también apunta al poder de Dios en transformar lo que está contaminado en algo puro y renovado. De la misma manera, al entregar nuestra casa y nuestra familia a Dios, podemos confiar en que Él traerá restauración donde haya divisiones y paz donde haya conflicto. Además, la sal aparece en las Escrituras como símbolo de alianza. En Números, capítulo 18, versículo 19, Dios establece un pacto eterno de sal con Aarón y sus descendientes, garantizando protección y provisión. Este pacto nos recuerda que Dios está comprometido en cuidar de sus promesas, incluyendo la protección de aquellos que pertenecen a Él. La protección espiritual de la casa y la familia es una invitación a vivir en comunión con Dios y confiar en su fidelidad. La sal, como símbolo de preservación y pacto, nos recuerda que Dios es nuestro guardián y que Él está presente en cada aspecto de nuestras vidas, que podamos consagrar nuestros hogares a Él, confiando en que su paz y protección estarán siempre con nosotros. Las Escrituras nos advierten sobre el impacto de las elecciones de generaciones pasadas en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios menciona las consecuencias del pecado siendo transmitidas hasta la 3ª y la 4ª generación de aquellos que me rechazan. Sin embargo, Él también nos ofrece liberación y redención a través de Cristo. La sal, con su simbolismo de purificación y renovación, puede ser un recordatorio poderoso de cómo Dios rompe estos ciclos negativos
y nos conduce a una nueva vida en alianza con Él. Las maldiciones hereditarias son patrones negativos que pueden afectar a las familias a lo largo de generaciones, como vicios, enfermedades y conflictos persistentes. En la Biblia, vemos que estos ciclos pueden ser quebrados por la intervención divina y por la renuncia consciente a pactos o prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Un ejemplo de purificación usando la sal aparece en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21, cuando Eliseo curó las aguas contaminadas de Jericó. Este acto simbolizó la purificación y el rompimiento de algo que traía muerte y esterilidad, trayendo vida y prosperidad. Este evento nos enseña que, así como Dios puede purificar aguas físicas, Él también puede purificar linajes espirituales, quebrando ciclos negativos y estableciendo nuevos comienzos. Además, en Números capítulo 18, versículo 19, Dios establece el pacto de sal con los sacerdotes, garantizando provisión perpetua. Este pacto simboliza la fidelidad de Dios en sostener y proteger a aquellos que están en alianza con Él. En la batalla contra las maldiciones hereditarias, la sal puede recordarnos de este pacto eterno y de la promesa de liberación disponible para aquellos que confían en Dios. Cristo, al convertirse en maldición por nosotros, según se describe en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, garantizó nuestra redención completa. Él nos liberó de la maldición de la ley y nos dio autoridad para romper cualquier influencia espiritual que afecte nuestras vidas y generaciones futuras. La sal, como símbolo de purificación y pacto, nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Al colocarnos ante Dios en fe, podemos confiar en que Él quebrará ciclos negativos y establecerá un legado de bendiciones para nosotros y para nuestras familias. Que podamos vivir bajo esta promesa, confiando en la fidelidad de Dios para transformar y renovar todas las áreas de nuestra vida. La fe verdadera no es pasiva, es viva y se manifiesta a través de acciones. En Santiago, capítulo 2, versículo 17, leemos: Así también la fe, por sí sola, si no es acompañada de obras, está muerta. La sal, como un elemento físico lleno de simbolismo espiritual, nos recuerda que la fe requiere movimiento. Así como la sal es usada para transformar lo que está a su alrededor, la fe activa es capaz de impactar y renovar nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo la fe activa es acompañada por acciones simbólicas. Uno de esos ejemplos está en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21, donde Eliseo lanzó sal en la fuente de aguas contaminadas. Este acto no solo simboliza la purificación de las aguas, sino que también demostró la confianza de Eliseo en el poder de Dios para traer vida donde había muerte. Otro ejemplo de fe activa está en Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde Jesús usó lodo hecho de saliva y tierra para curar a un ciego. Luego ordenó que el hombre fuera al estanque de Siloé para lavarse, y fue en ese acto de obediencia que ocurrió el milagro. Estos ejemplos muestran que la fe, cuando es acompañada de acción, libera el poder de Dios. La sal, en su simbolismo bíblico, nos invita a actuar de acuerdo con nuestra confianza en Dios. Nos recuerda que en situaciones que parecen imposibles, el poder de Dios es liberado a través de nuestra obediencia y acción. Además, en Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús declara: «Ustedes son la sal de la tierra». Esta declaración nos llama a vivir una fe activa, influenciando el mundo a nuestro alrededor con la verdad y el amor de Dios. Así como la sal preserva y transforma, somos llamados a ser agentes de transformación espiritual en nuestras comunidades. La fe activa también involucra oración, intercesión y actos de consagración. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y actuamos en obediencia, reafirmamos nuestra posición como hijos del pacto y declaramos que confiamos plenamente en sus promesas. La fe activa es una combinación de confianza en Dios y acciones que reflejan esa confianza. La sal, como símbolo de pacto, purificación y preservación, nos recuerda que Dios nos llama a participar activamente en su obra, que podamos vivir como la sal de la tierra, actuando en fe para transformar nuestras vidas e impactar el mundo a nuestro alrededor con la gracia de Dios.
Dios, en su sabiduría, utiliza elementos materiales para manifestar su poder y sus propósitos. Desde la creación, lo espiritual y lo material están interconectados, como reflejo del carácter de Dios. La sal, así como otros elementos descritos en la Biblia, sirve como una herramienta tangible para transmitir mensajes espirituales profundos, mostrando que lo común puede ser transformado en sagrado cuando es colocado en las manos del Creador. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios asignando funciones específicas a los elementos de la creación. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, Él sopló vida en el polvo de la tierra para crear al hombre, uniendo lo espiritual con lo material de manera única. Esta conexión se reafirma a lo largo de las Escrituras, donde elementos físicos son usados para realizar milagros e ilustrar verdades espirituales. La sal es uno de esos elementos. En 2 Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21, Eliseo usó sal para purificar aguas contaminadas. Aunque la sal en sí era un elemento simple, se convirtió en un símbolo poderoso de restauración cuando se asoció a la palabra de Dios. Otro ejemplo de cómo Dios usa lo material para manifestar lo espiritual está en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, donde Jesús hizo lodo con saliva y tierra para curar a un ciego. Este acto demuestra que Dios puede usar lo que parece insignificante para realizar lo extraordinario, siempre y cuando estemos dispuestos a confiar en su poder. En la multiplicación de los panes y los peces, descrita en Mateo capítulo 14, versículos 13 a 21, Jesús tomó una pequeña porción de alimento y la transformó en una provisión abundante. Este milagro revela que lo material, cuando es consagrado a Dios, puede ser multiplicado para satisfacer necesidades físicas y espirituales. La sal, por lo tanto, no es solo un elemento físico, representa el puente entre lo espiritual y lo material. Nos recuerda que Dios no actúa separado de su creación, sino que trabaja a través de ella, utilizando incluso los elementos más pequeños para demostrar su amor y su poder. La materialidad divina nos enseña que Dios usa lo simple y lo común para revelar su gloria. La sal en particular es un símbolo de cómo lo ordinario puede convertirse en extraordinario cuando es consagrado a Él. Que podamos ver cada elemento de la creación como una oportunidad para conectarnos con Dios y vivir de manera que refleje su presencia en todas las áreas de nuestra vida. La adoración es el corazón de la vida cristiana y es algo que debe ser hecho con sinceridad, pureza y foco en Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte contra la idolatría, es decir, el uso de símbolos y objetos para sustituir al propio Dios en nuestra adoración. La sal, aunque es un símbolo poderoso en muchas prácticas espirituales, nunca debe convertirse en el centro de nuestra fe. Es una herramienta para recordarnos lo que Dios ha hecho, pero no debe ser adorada y venerada como un objeto en sí. La historia de la serpiente de bronce, descrita en Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, sirve como un ejemplo claro de cómo incluso algo que comenzó con buenas intenciones puede convertirse en una trampa de idolatría. Cuando el pueblo de Israel, después de ser mordido por serpientes venenosas, miró a la serpiente de bronce levantada por Moisés, fueron curados. Sin embargo, siglos después, los israelitas comenzaron a adorar la serpiente y el rey Ezequías tuvo que destruirla para restaurar la adoración correcta a Dios. 6 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Esto nos enseña que, aunque Dios usa elementos materiales, como la sal, para representar su acción y fidelidad, nunca debemos colocar nuestra fe en esos objetos. El verdadero poder está en Dios y no en los elementos que Él usa. Cuando transformamos el símbolo en objeto de adoración, perdemos el foco en la verdadera fuente de nuestra adoración. Jesús nos enseñó a adorar en espíritu y en verdad, Juan, capítulo 4, versículo 24, lo que significa que nuestra adoración debe estar siempre dirigida a Dios y no a ningún objeto o símbolo. La sal, por lo tanto, debe ser usada para fortalecer nuestra fe, no para sustituirla. Cuando usamos la sal, debemos recordar que es una herramienta para conectarnos al Creador, no algo que debamos venerar en sí mismo. En Mateo capítulo 5, versículo 13,
Jesús afirma: ustedes son la sal de la tierra. Aquí la sal no es algo que deba ser adorado, sino un reflejo de la acción de Dios a través de nosotros. Somos llamados a ser instrumentos de purificación y preservación en el mundo, pero siempre con la comprensión de que nuestra misión es glorificar a Dios, y no los símbolos que Él nos da para recordarnos su verdad. Al usar la sal y otros símbolos espirituales, debemos recordar siempre que Dios es el único digno de nuestra adoración. La sal, como cualquier otro elemento, es una herramienta que Dios usa para enseñarnos, pero nunca debe sustituir la centralidad de nuestra fe en su presencia. Que nuestra adoración sea siempre genuina, con el corazón enfocado en el Señor, y que nunca dejemos que las herramientas de Dios tomen el lugar de Dios en nuestra vida. La sal, con su profundo simbolismo y utilidad práctica, sigue siendo relevante para la vida cristiana en los días de hoy. En un mundo donde las distracciones son innumerables y la espiritualidad a menudo es superficial, el uso de la sal en prácticas espirituales nos ayuda a recordar las verdades eternas de Dios y a aplicar estos principios de manera práctica y significativa. La sal es un recordatorio constante de nuestra misión como cristianos y de nuestra responsabilidad de vivir de manera que refleje la santidad y la fidelidad de Dios. En la vida cristiana moderna, a menudo somos desafiados a vivir de manera activa e impactante, manteniendo nuestra fe firme en medio de un mundo en constante cambio. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús nos llama la sal de la tierra. Esta expresión refleja nuestra misión en el mundo: ser preservadores de la verdad de Dios, purificar lo que está corrompido y traer sabor y significado a un mundo que a menudo pierde su rumbo. La sal no es solo un elemento para el culto, sino un símbolo de acción y transformación. Usar la sal en prácticas espirituales no significa que debemos convertirlo en un ritual vacío, sino en una forma de afirmar nuestra fe y compromiso con Dios. Ya sea al consagrar nuestra casa, al orar por protección o al buscar renovación espiritual, la sal sirve como un recordatorio tangible de nuestra dependencia de Dios. Nos recuerda que aunque la vida cristiana involucra oraciones y momentos de comunión, también requiere acción, una fe que se manifiesta en actitudes concretas, en nuestro modo de vivir y en nuestro servicio al próximo. Así como en el Antiguo Testamento, donde la sal era usada en las ofrendas y pactos, también debe ser vista hoy como un símbolo de nuestra alianza con Dios. Cuando vivimos de manera consagrada, reflejamos el carácter de Dios y su fidelidad en nuestras acciones. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones superficiales, la sal nos llama a vivir con profundidad, con pureza de corazón y con compromiso con los principios del reino de Dios. La espiritualidad moderna no debe estar marcada por la pasividad o la falta de intención. La sal nos enseña a ser proactivos, a tomar posiciones firmes en nuestra fe y a hacer la diferencia en las áreas donde Dios nos ha colocado. Al usar la sal de manera simbólica, hacemos un acto de fe, declarando que, así como la sal preserva y transforma, queremos ser instrumentos de cambio y bendiciones en el mundo a nuestro alrededor. En nuestra jornada de fe, la sal es más que un simple símbolo, es un llamado a la acción. Nos recuerda que nuestra vida cristiana debe ser activa, vibrante y llena de propósito. Debemos ser la sal de la tierra, purificando y preservando la verdad de Dios, y también reflejando su fidelidad y santidad en cada área de nuestra vida. Al usar la sal en nuestra caminata espiritual, estamos reafirmando nuestro compromiso con la obra de Dios y con la transformación del mundo a nuestro alrededor. Que podamos vivir con fe activa, siempre conscientes de nuestra misión y del impacto que podemos tener en nombre de Cristo. Llegamos al final de este viaje sobre el poder de la sal en la Biblia. Espero que hayas encontrado inspiración y entendimiento sobre cómo usar esta herramienta poderosa en tu vida espiritual. Recuerda que la sal es un símbolo de Dios y de su presencia en nuestras vidas. Úsala con fe e intención, confiando en Dios para guiarte. Antes de concluir, quisiera agradecer por ver este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes de inspiración y fe. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte un nuevo video. Ahora quisiera concluir con una oración
para fortalecer la fe de todos ustedes. Señor, te agradezco por esta oportunidad de aprender más sobre el poder de la sal en nuestra vida espiritual. Fortalece la fe de todos los que vieron este video. Señor, que sean como la sal, transformando vidas y purificando el mundo a su alrededor. Guíalos en cada paso de su jornada de fe, Señor, y úsalos como instrumentos de tu gloria. Que la sal sea un recordatorio constante de tu presencia y amor en nuestras vidas. Amén. Les deseo a todos ustedes muchas bendiciones y reafirmo la presencia de Dios a su lado, guiando cada paso de su jornada de fe. Amén.